¿Has tenido alguna vez la sensación de que algunas personas de tu entorno se limitan a imitar la vida? Hablan, sonríen, siguen rutinas, pero hay algo que no encaja, como si detrás de sus ojos faltara algo esencial. Una especie de ausencia que no se puede explicar con la lógica, pero que de alguna manera se percibe en el silencio de una mirada vacía. ¿Tienen alma todos los que se cruzan en nuestro camino? Y si no es así, ¿quiénes o qué son los que caminan entre nosotros sin una esencia real? Una mujer que vivió en el siglo XIX creía que parte de la humanidad estaba formada por entidades sin alma. Se llamaba Elena Petrovna Blavatsky. Nacida en 1831 en Rusia, Blavatsky era cualquier cosa menos corriente. Desde muy joven rechazó los límites de la realidad impuesta y se embarcó en una búsqueda espiritual que la llevó a la India, Egipto y el Tíbet. Sus estudios dieron origen al movimiento teosófico, un audaz intento de unir el conocimiento oculto de Oriente con el pensamiento místico de Occidente. Entre sus escritos más impactantes, como Isis sin velo y la doctrina secreta, presentó una idea inquietante: no todos los seres humanos tienen un alma inmortal. Según Blavatsky, muchas de las personas que vemos a nuestro alrededor no son más que cáscaras, cuerpos humanos animados por una conciencia superficial, pero sin conexión con el espíritu eterno. Para ella, estas cáscaras humanas aparecen cuando la conexión entre cuerpo, mente y espíritu se rompe o no se forma en absoluto. Están aquí para cumplir papeles en el escenario terrenal, como extras en una obra que no entienden. No son necesariamente malos, solo están vacíos. Es una idea extrema, sí, pero que encuentra eco en algunos pasajes bíblicos. En Judas 1:19, leemos: estos son los divisivos, los sensuales que no tienen el espíritu. Las críticas de la época fueron duras. Algunos la llamaron farsante, otros la consideraron profeta de una nueva era. Lo cierto es que sus ideas han trascendido el tiempo y hoy dialogan con reflexiones de la psicología, la neurociencia y otras corrientes esotéricas. Pero, ¿qué son estos seres sin alma? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Y si convivimos con ellos sin darnos cuenta? Para entenderlo, tenemos que profundizar en el concepto de cascarones humanos. Imagínese que se encuentra con alguien que parece exactamente igual que cualquier otra persona. Habla, sonríe, cumple con sus rutinas, pero hay un vacío sutil, algo invisible, que hace que su presencia sea casi artificial. ¿Será que detrás de ciertos rostros humanos solo hay cáscaras que operan sin alma, como sugería Elena Blavatsky? ¿Cómo podemos distinguir entre una persona viva y alguien que se limita a simular la experiencia humana? ¿Es posible identificar quién tiene alma y quién se limita a reproducir comportamientos esperados sin ninguna profundidad real? Para Blavatsky, la respuesta no estaba en las apariencias, sino en los patrones de conciencia, o más bien, en la ausencia de ella. Estos cascarones, como ella los llamaba, no son malévolos ni necesariamente peligrosos. Son entidades que habitan cuerpos humanos pero que aún no han desarrollado una verdadera chispa de conciencia. Viven como nosotros, pero no viven con nosotros. Sus acciones son copias del comportamiento humano, sus sentimientos son frías imitaciones de lo que conocemos como emoción. El escritor llegó a llamarlos rinocerontes humanos, seres que, aunque forman parte del mismo escenario, parecen ajenos a la esencia que nos une. Carecen de empatía. No reaccionan con compasión. En medio del sufrimiento ajeno, permanecen impasibles, como si no comprendieran el valor de las emociones humanas. Isaías 6:10 se hace eco de algo parecido. Ensancha el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón. Estas personas viven desconectadas. La vida que llevan parece automatizada. Se levantan, trabajan, se relacionan, pero sin ningún anclaje espiritual. Sus acciones están impulsadas por las expectativas sociales, no por la conciencia interior. ¿Has conocido alguna vez a alguien que, incluso en medio de la alegría o el dolor, permaneciera apático, como si estuviera fuera de contacto con la realidad emocional que le rodea? Blavatsky sugirió que estas almas ausentes no eligieron este estado. Simplemente nacieron así, como parte de un proceso cósmico que todavía se malinterpreta. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué existen? ¿Cuál es el propósito de los seres que viven sin alma en el mundo de los que sienten profundamente? Esta inquietante pregunta nos lleva a investigar, en la siguiente entrega, cómo encajan estos individuos en la maquinaria espiritual de la existencia y que revela su papel sobre la estructura invisible de la realidad en la que vivimos. Blavatsky creía que no todos los que nacen en este mundo llevan la chispa capaz de llegar a ser conscientes de sí mismos. Para ella, los llamados cascarones humanos no son el resultado de elecciones, traumas o fallos espirituales. Son simplemente eso,
entidades biológicamente humanas pero energéticamente desconectadas. En opinión de la teosofía, estas figuras existen sin un alma plenamente desarrollada. Esto no las hace malvadas o negativas, solo espiritualmente inertes. Su presencia cumple funciones periféricas dentro del tejido de la realidad. Están presentes como parte del paisaje humano, pero no participan en la historia en profundidad. Estos individuos serían como moldes, formas humanas llenas de un nivel mínimo de conciencia, lo justo para operar en el plano material. No han sido creados para buscar el despertar, sino para mantener el flujo de la vida. Caminan entre nosotros, pero no comparten el viaje interior que tantos intentan recorrer. Según Blavatsky, estas almas ausentes no evolucionan, no se expanden y ni siquiera tienen acceso a la dimensión más sutil del amor, la empatía y la búsqueda espiritual. Viven sin reconocer la trascendencia. Se mueven por la repetición, el deber y la rutina. Mirando sus acciones, todo parece normal, pero hay una ausencia de profundidad en su mirada, sus palabras y sus intenciones. Romanos 8:9 dice: «Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Esto refuerza la idea de que no todo el mundo está conectado con el principio divino. Para Blavatsky, estas figuras no son culpables, son el producto de un orden mayor, aún incomprensible. Su estructura interna les limita. Están atrapadas en una frecuencia que no les permite acceder a la plena conciencia. Y es precisamente esta limitación la que les hace inmutables. No nacieron para despertar. No fueron creados con este potencial. Viven como parte de un flujo estático, una repetición ciega de papeles programados que nunca tocan el verdadero centro de la existencia. A primera vista, la idea de seres humanos sin alma puede parecer propia de la ficción o de algún cuento místico. Sin embargo, algunas voces de la filosofía contemporánea e incluso de la neurociencia empiezan a tocar, aunque sea indirectamente, conceptos que se hacen eco del pensamiento teosófico de Blavatsky. Lo que antes se clasificaba como ocultismo se acerca ahora a la discusión científica sobre la conciencia. Uno de los nombres más destacados en este debate es David Chalmers, filósofo australiano conocido por formular la idea de los llamados zombies filosóficos. Según él, es perfectamente concebible imaginar un ser humano que se comporta exactamente como cualquiera de nosotros, habla, reacciona, trabaja, muestra emociones, pero no siente nada en su interior. No tiene experiencia subjetiva, ni conciencia real. Es, en esencia, un reflejo vacío de la humanidad. Chalmers propone que, aunque tengamos todos los mecanismos biológicos que hacen que el cuerpo funcione, esto no explica por qué y cómo somos conscientes. Este enigma, que él llama el difícil problema de la conciencia, desafía a científicos y espiritualistas por igual. Aquí es donde resurge con asombrosa precisión la visión de Blavatsky. Ella describió los cascarones humanos como entidades que caminan entre nosotros sin ese algo esencial que hace que un ser esté verdaderamente despierto. En otras palabras, una versión mística de los zombies filosóficos, humanos en la forma, pero no en la esencia. El Eclesiastés 3:21 se pregunta: ¿quién sabe si el espíritu del hombre va hacia arriba y el espíritu de la bestia desciende a la tierra? Esta antigua duda abarca todas las épocas. La ciencia moderna sigue sin poder determinar con precisión el momento en que un cuerpo pasa a estar habitado por la conciencia. Los neurocientíficos investigan los mecanismos cerebrales con notables avances, pero siguen sin entender por qué tenemos pensamientos propios, recuerdos emocionales o porque nos miramos al espejo y sabemos que somos nosotros. Mientras tanto, los antiguos conocimientos esotéricos ya abordaban la existencia de seres que, aunque parecían estar vivos, en realidad nunca despertaban. Puede que el lenguaje haya cambiado, pero el núcleo de la cuestión permanece. ¿Qué nos hace verdaderamente conscientes? Y si realmente hay quienes viven sin despertar jamás, ¿qué revela eso sobre el mundo en que vivimos y sobre nosotros mismos? Darse cuenta de que quizá no todos comparten la misma profundidad de existencia puede transformar radicalmente nuestra forma de ver el mundo. Si aceptamos la hipótesis de que algunos individuos viven sin un alma activa, sin plena conciencia, nuestras relaciones y juicios sobre el comportamiento humano adquieren una nueva perspectiva, un silencioso pero poderoso cambio en la comprensión. La idea puede sonar incómoda. Pensar que alguien tan cercano, un colega, un amigo, incluso un familiar, podría ser solo una figura funcional dentro de la realidad, sin ningún vínculo real con la experiencia emocional que tantos de nosotros conocemos tan bien. Pero para Blavatsky, esta era una posibilidad real. Según ella, hay seres que no nacieron con la estructura energética necesaria para despertar, evolucionar o transformarse espiritualmente.
No son perversos, ni están perdidos, en el sentido tradicional. Simplemente son diferentes. Caminan por el mundo como parte del paisaje. Llevan a cabo sus rutinas, participan en interacciones sociales, incluso pueden parecer amables y educados, pero todo ello sin una verdadera profundidad interior. Isaías 29 horas y 13 minutos nos recuerda: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta cita se hace eco de la idea de una existencia superficial, en la que los gestos y las palabras no están conectados con una esencia interior viva. Y esto es exactamente lo que Blavatsky estaba señalando. Estos seres no están vivos en el mismo sentido que aquellos con un alma despierta. No entienden el amor como una fuerza transformadora, ni sienten el peso real del sufrimiento o el impulso de evolucionar. Sus experiencias son repetitivas, limitadas a la superficie. No crecen con el tiempo ni aprenden de los errores. Parecen vivir, pero no hay movimiento interno. Su función, según Blavatsky, es estructural. Son engranajes de una rueda cósmica, que actúan como soporte del proceso evolutivo de aquellos que tienen un alma activa. Y aunque, en muchos casos, muestren carisma o incluso trazos de bondad, siempre hay algo imperceptible, un vacío sutil que los aleja de la presencia real. No todos están aquí para despertar. No todos caminan hacia la expansión de la conciencia. Algunos simplemente existen, y esta existencia, por legítima que sea, está hecha de silencio interior. No todo lo que existe está aquí para crecer. Para algunos seres, su papel es simplemente ser. Siguen patrones, cumplen funciones, llenan espacios, pero no avanzan hacia ningún despertar interior. Según Blavatsky, esta condición no es el resultado de la elección o la negligencia, sino de la estructura. Hay almas humanas moldeadas para la transformación, y hay formas humanas diseñadas solo para mantener la escena en movimiento. La presencia de estos seres, según ella, no debe provocar rechazo o desprecio, sino una nueva actitud hacia las relaciones humanas. Esperar profundidad donde no la hay es dar pie a una frustración constante. Muchos conflictos interpersonales surgen de la ilusión de que todo el mundo siente lo mismo, entiende lo mismo o quiere crecer espiritualmente. El Salmo 94 horas y 11 minutos afirma: el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hay un silencio interior en algunos individuos que no es el resultado de bloqueos emocionales, sino de una ausencia genuina de estructura espiritual activa. Interactuar con estas personas puede resultar confuso. Falta empatía, no hay una verdadera implicación emocional y los vínculos parecen formarse siempre en la superficie. Pero eso no significa que sean malos o indignos. Simplemente no nacieron con la misma vocación. No es responsabilidad de nadie encender una llama donde no hay mecha. El alma despierta puede ofrecer compasión, tender la mano, pero no debe cargar con el peso de intentar transformar lo que no vino al mundo para ser transformado. La frustración se disuelve cuando reconocemos que existen diferentes papeles en el plano cósmico, y que algunos de ellos no implican una evolución consciente. Blavatsky no sugería exclusión, sino adaptación. Interactuar con respeto, con comprensión, sin la expectativa de una reciprocidad profunda. Estos seres forman parte de un engranaje mayor, silencioso, invisible pero necesario. Como las paredes de un templo que sostienen el espacio, incluso sin ver nunca el altar. Aceptar esta diferencia es también aceptar más claramente el propio papel. Comprender que el despertar no es un derecho universal, sino una posibilidad reservada a quienes han sido moldeados para buscarlo. No todos los que caminan a nuestro lado siguen el mismo camino. Hay caminos que no se cruzan porque han sido trazados con propósitos diferentes. Elena Blavatsky decía que algunas personas simplemente no nacieron con la llamada interior a la evolución espiritual. Por eso pasarán por la vida cumpliendo funciones externas, pero sin tocar nunca el centro de su ser. Pero esta diferencia, por incómoda que parezca, no debe distraernos de lo que realmente importa, nuestro propio despertar. Los que no tienen alma, según Blavatsky, no comprenden las nociones profundas del bien y del mal. Sus acciones, aunque a veces sean dañinas, no provienen de una intención destructiva, sino de la ausencia de un punto de referencia interior. Por eso, protegerse energéticamente es un gesto de sabiduría, no de juicio. Proverbios 4:23 nos recuerda: sobre todo lo que hay que guardar, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. No nos corresponde a nosotros intentar encender donde no hay mecha. La plena conciencia es una semilla que solo germina en tierra fértil. Podemos ofrecer compasión, comprensión y límites sanos, pero no transformar lo que no ha venido al mundo para ser transformado.
Lo más importante es reconocer que mientras unos están atascados en la repetición vacía, otros están aquí para expandirse, para despertar, para comprender. Nosotros somos esos otros. Y como tales, debemos permanecer firmes en nuestro viaje de crecimiento, incluso ante realidades que desafían nuestra lógica o sacuden nuestras emociones. La ciencia, con toda su precisión, sigue tratando de comprender el origen de la experiencia subjetiva. Y aunque se puedan diseccionar cerebros y cartografiar neuronas, la llama invisible de la conciencia sigue eludiendo cualquier fórmula. Blavatsky, en palabras del siglo XIX, ya dijo lo que muchos empiezan a considerar hoy: la conciencia no es solo química, es esencia, es chispa, es espíritu. Quizá nunca sepamos exactamente por qué unos despiertan y otros permanecen dormidos. Pero hasta que llegue esa respuesta, tenemos una certeza: el despertar es un camino individual, silencioso y sagrado. Y solo nosotros podemos recorrerlo. Si has sentido una conexión con este contenido, deja un comentario. Realmente quiero saber qué piensas al respecto. Y si este tema te ha tocado de alguna manera, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana para recibir futuros episodios. Sigamos juntos explorando los grandes misterios del alma, la conciencia y nuestro viaje en este plano. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.